Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con la periodista Valentina Alarraqui, quien fue corresponsal de las actividades de Juan Pablo II y que hoy en Morelia, Michoacán, presenta su libro México siempre fiel. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, la Universidad Vasco de Quiroga difunde la religión católica en la formación académica de los estudiantes. Para comenzar, ¿qué nos puede comentar sobre el periodismo religioso? Yo creo que es una fuente muy importante porque es una fuente que tiene que ver con valores y son valores que mucha gente, sobre todo estamos hablando de México, pues comparte. Entonces yo creo que el periodista que cubre la fuente religiosa siempre debería de tener en su mente el hecho de que se está dirigiendo a un público que es en su gran mayoría pues católico, creyente. Entonces creo que debe de sentirse una cierta responsabilidad al tratar determinados temas, porque obviamente pues debe de tener la conciencia que puede herir sensibilidades. Es decir, yo creo que se necesita conocimiento, es una fuente que no se puede improvisar, porque debes de tener las herramientas, debes saber lo que es la Biblia, los evangelios, quién es el Papa, cómo funciona la Iglesia Católica, las otras iglesias, en fin, yo creo que se necesita una muy buena formación, también se necesita sentido de responsabilidad y sensibilidad, porque, te repito, son muchas de las cuestiones de la fuente religiosa, sobre todo hoy en día, tienen que ver con valores, ¿no? Con leyes, que a lo mejor obviamente pues pueden ofender a un católico, mientras que obviamente a una persona que no sea católica o de otra religión o laica pues no lo ve así. Entonces yo creo que es una fuente delicada, diría así, no es una fuente sencilla, es una fuente delicada para la que sí se necesita un buen conocimiento de la historia de las religiones, dependiendo obviamente de dónde vivas. Si estás en el Vaticano, obviamente necesitas conocer todo lo que es el Vaticano, la historia del Vaticano, el protocolo, pero si vives en México, pues debes de tener una buena noción de lo que representó la Iglesia Católica desde sus albores hasta ahora en México y toda la evolución que ha habido, por ejemplo, en la relación entre el Estado y la Iglesia. Muy bien. Para el periodismo especializado en religión, nosotros como estudiantes, ¿cómo nos podemos involucrar? Pues es lo que más o menos te decía, yo creo que con una gran preparación. Es decir, para entender el presente y saber entender, evaluar lo que está sucediendo hoy, si hoy hay un debate, por decir algo, sobre la libertad religiosa, es muy difícil entenderlo si tú no conoces exactamente lo que sucedió en el pasado, cómo nació, cuáles fueron los enfrentamientos entre el Estado y la Iglesia a lo largo de los siglos. Entonces regresamos a lo mismo. Yo creo que necesitas una muy buena formación cultural en el sentido histórico también, de saber, digamos, el contexto en el que se dio al principio esa relación y cómo a lo largo de los siglos ha ido evolucionando también, pues dependiendo, digamos, de los líderes políticos que han estado al frente de México. Muy bien. Y dentro de su trayectoria, ¿qué obstáculo ha tenido para ejercer el periodismo? Pues yo creo que los obstáculos los tuve sobre todo al principio, cuando empecé y todavía estaba en la universidad, porque estaba en el Vaticano, era considerada una fuente de hombres y de hombres maduros, de cierta edad, de mediana edad. Entonces yo, claro, empecé mientras estaba estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación a hacer prácticas en Televisa y era una mujer y era joven. Entonces el obstáculo era ese, es decir, que mis compañeros hombres no me reconocían, no me saludaban y no entendían incluso en el Club de Corresponsales Extranjeros cómo era posible que hubiese una corresponsal joven y mujer. Era algo que no se veía en Europa. En ese sentido, México estuvo a la vanguardia, porque cuando yo empecé, pues ya el noticiero de Jacobo Zabludovsky, 24 horas, que era el noticiero más importante en esa época, pues sus principales corresponsales eran mujeres y por lo general jóvenes. Entonces yo creo que México en este aspecto abrió caminos, porque el periodismo, digamos, las mujeres en el periodismo en México llegaron mucho antes que en muchos países europeos incluso, incluso a nivel de corresponsalía, ¿no?, de enviadas especiales. Entonces yo creo que ese fue como un gran mérito de México y esos obstáculos creo que se acabaron en el momento en el que tuve la oportunidad de demostrar que a pesar de ser joven y mujer trabajaba y lo hacía correctamente. Entonces, a partir de ese momento yo diría que ya no volví a tener problemas, obstáculos con
con los compañeros hombres. Es más, después de que durante años no me aceptaron en el club de corresponsales, finalmente, como 10 años más tarde, me nombraron primera presidenta mujer de ese club de corresponsales, y ahí fue una enorme satisfacción, puesto que había empezado totalmente de una forma diferente, pero ahí sí sentí obstáculos, pero más por parte de mujeres. Me di cuenta de que muchas veces no hay solidaridad entre las mujeres, hay como a veces competencia o envidias o un sentido, digamos, muy poco agradable, digamos, de fraternidad, ¿no? De hermandad entre las mismas mujeres. Yo creo que eso está cambiando y espero sobre todo que en las nuevas generaciones se entienda de que las mujeres entre ellas se tienen que apoyar, no tienen que ser enemigas, ¿me entiendes? Ya bastantes problemas hay. Y otro obstáculo quizás habría sido el mundo vaticano, porque el mundo vaticano es un mundo de hombres, no había mujeres, pero ahí la gran suerte fue que eligieron a Juan Pablo II, que era un hombre que tenía una enorme admiración por la mujer, incluso por las periodistas mujeres, o la mujer en cualquier ámbito de la sociedad. Entonces yo creo que eso abrió caminos y todos sus colaboradores se tuvieron que adecuar a él. Es decir, obviamente no podían poner obstáculos porque él, que era el jefe, no los ponía. Entonces yo creo que él abrió puertas en ese aspecto y facilitó enormemente mi labor como periodista joven y mujer. Por último, en su libro México siempre fiel, ¿podremos encontrar nosotros como estudiantes algún conocimiento sobre el periodismo? Mira, yo no creo tanto como el periodismo. Podrás tener un contexto quizás histórico incluso, no solo religioso, de lo que ha sido México en los últimos 30 años y de alguna manera lo que ha significado ser papa con Juan Pablo II y ahora con Benedicto XVI. Entonces es una historia que te puede ayudar, seguramente te puede ayudar en tu profesión porque te da todo un contexto de cómo este México fue cambiando tanto política como del punto de vista sociológico, incluso religioso, ¿no? Entonces yo creo que te puede servir indirectamente, no es un manual para el periodismo, pero es un libro escrito por una periodista que tuvo una experiencia de primera mano. Entonces cuando tú cuentas una experiencia, pues si tú estás estudiando esa carrera, de alguna manera pues te puede eventualmente enriquecer porque es la experiencia viva, ¿no?, de una persona que pues ha elegido la misma carrera que tú. En ese sentido puede ayudar, pero no es como un manual para periodismo, ¿no?, para el periodismo. Muy bien, bueno, pues agradecemos la presencia y informó para la agencia UBAC Adriana Santibáñez.